Hola amigos de YouTube, soy Kiraeno, ya me conocen. Ahorita no tengo luz en mi casa, estoy aburrido, entonces lo que haré una parte del video de zombies contra plantas, ya lo conocen. Gran famoso juego, es el único juego que tengo y como no tengo luz, no tengo internet, pues vamos a jugar un rato, pondremos un poco de música. Vamos a poner música para por alta danza. Vamos a poner una que es mía, espero que les guste. No es mucho porque pues apenas estoy comenzando. Tengo dos páginas, uno de pura música y uno de YouTube, que es este, que ya lo subí de hecho en mi Instagram y todo eso, entonces espero que les guste. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Se llama Un Buen Día. Lo hice yo, creado por mí mismo. Espero que les guste y pues vamos a comenzar a hacer el video, ¿no? Perdón por la tardanza, perdón, pero lo voy a subir. Entonces comenzamos a jugar un rato. Aquí ya tengo todo, planeé, pero para tener más debo de jugar aquí. De hecho ya puedes crear tu propio avatar. Entonces pues, ya saben, cuando no tienes nada que hacer y estás aburrido, pues intentas hacer algo, como ahorita lo estoy haciendo, intentar hacer algo. Y pues vamos a meter este, ¿cuál más? Este como me late. Tenemos que podemos poner esta, pero el problema es que cuando lo ponen, se nos comen, se avienta la niebla que está aquí. Entonces pongamos dos, por ahora no. Tenemos que poner este y esto. Eso es para que se trague las cositas que se meten aquí. Entonces comencemos a jugar. Vamos a poner esta primero. Vamos a bajar un poco para que igual me escuchen. Ahí está. Es creador mismo mío esa canción. De hecho tengo varias, pero pues ahorita me falta modificar pues esas canciones, ¿no? Entonces pues ahora vamos a jugar como locos. Ahorita no tengo nada que hacer, estoy aburrido. Y pues cuando estás aburrido, pues al menos intentas hacer algo, como ahorita lo estoy haciendo. Ahorita voy a subir video. Ahorita subiré este video, lo voy a editar y lo subiré. Entonces de hecho pues sí, obviamente. Entonces pues ya se la sabe. Perdón por trabarme mucho, casi no hago videos, apenas, pues bueno, ya había hecho videos de hecho. Pero pues como ya no había hecho muchos videos y digamos que otra vez estoy haciendo como comenzar algo nuevo de nuevo, ¿no? Porque pues dejas de hacerlo y no lo intentas, y si no lo intentas, ¿cómo vas a saber que te va a salir algo bien, ¿no? Entonces pues eso también va a ser mi página de YouTube, frases creadas por mí. Ahorita pues no quiero crear, solamente quiero hacer un video que serán frases y siempre solamente será videos de YouTube inclusivo para eso. Pero hay otra página que tengo que va a ser inclusivo para SoundCloud, que sería de set, y aparte crear música. Pueden publicar su música si gustan, están invitados, es propio el canal, es propia la página. Se los voy a dejar ahí en el link de YouTube, del video cuando lo suba. Aquí voy a intentar más. Entonces pues ahorita pues, no hay nada que hacer, solamente jugar y jugar y jugar. Y vas a jugar un rato, nunca es malo. Voy a terminar hasta que se acabe mi pila. Como no tengo luz y está cargando mi celular, yo creo que se acaba rápido. Pero al menos están viendo cómo podré ganar, inclusive solamente poniendo eso. Pero por hablar tanto, no me estoy haciendo caso poniéndome aquí. Esos están buenos. Solamente pongo uno porque sinceramente se me ayuda mucho, pero en realidad como es de noche tenemos que poner esto porque pues así es el sistema, es así
crearon el juego. De hecho te sale más rápido estas que esas. Y lo raro que crecen, qué cagado. Pero el que no jugó este juego, neta no tuvo infancia. Neta, este juego te quedabas toda la noche jugando como loco ahí pegado. Como si fuera... ¡Ah, un regalito! A ver. Ah, mira, ya puedo tener un juego principal. Ahorita entramos y vemos qué tal. Entonces, estás como pegada ahí, ¿no? Así como, oye, güey, ¿cuándo saldrás este juego? O sea, cuando en sus tiempos era muy famoso este juego. Por ahora, pues ya creo, ya que está el 2 y acá, o sea, ya hay un juego también para el Xbox One. Y ahí hizo el, ¿cómo se llama? Hijo de puta madre. Híjale, tu pinche madre, ¿por qué no me avisan que ya valió mierda todo? No se crean, nunca digan no a algo que sí se pueda. Entonces esperamos que avance y a la vez. Ahora igual pierdo porque igual yo no soy mucho de jugar. De hecho soy más de música, pero igual me latió YouTube. De hecho me latió más YouTube. Pero pues haré varios videos así para hacer algo y gana publicidad. A mí no me importa la fama, de hecho. Solamente me importan las personas que vean que si lo intentas puedes lograr algo, porque tu sociedad es para ti, ¿no? Te amas, te quieres y puedes intentarlo. Pero pues si tú no quieres, me pregunto cómo lo vas a intentar. Si tú no quieres intentar algo, ¿cómo lo vas a lograr? Así es, de hecho, ¿cómo lo vas a lograr? Entonces yo digo que estés feliz en la vida. Yo pues chale, no sé, yo soy muy español. Pero pues me gusta ser yo, ¿no? Así como todo el mundo eres tú, o sea, siempre avanza adelante, nunca te detengas. Ese será el video. De hecho esta página ahorita, qué bueno que lo hice, ahorita se me están viniendo más ideas. Esta página va a ser inclusivo, hacer videojuegos diciendo frases, ¿me entienden? Yo creo que sí, fue muy fácil de explicar. Hasta un niño de kinder yo creo que dice, güey, yo te entendí, a huevo. Entonces digamos que este canal solamente va a ser de frases jugando. O sea, voy a diciendo frases mientras juego. No va a ser solamente este juego, va a ser diferentes juegos, obviamente. Va a ser de, no sé, lo que sea, pero va a ser juegos antiguos. A mí me gustan los juegos antiguos. Entonces, pues, vamos a ver qué tal. Eso va a ser el video de juegos antiguos, siempre hay, pero aparte de música. Perdón, eso es aparte, perdón, me equivoqué. Aparte diciendo frases, ¿ok? Entonces va a ser el intro. Y pues espero que les guste. Ahorita pues estoy intentando ganar. De hecho, si hay un güey que me quiere matar, pero se la pela. Y gané. O sea, Brandon Forrest ganar. O sea, teniendo esto gané. O sea, neta, ese juego es muy fácil. Pero pues ya pasó, ¿no? Pero pues de todos modos es divertido. Ok, vamos a salirnos a ver qué ganamos. Vamos a menú. Y menú. Ah, mira, ganamos uno de estos. A ver. Chinchampú. Bueno, pues Chinchampú es como escoger. Entonces pues ni modo escoger, perdón. Es lo que pasó. Ya he jugado este, de hecho. Entonces vamos aquí. Pum. Ok, ya sé cómo se juega este juego. Solamente estos son los. Ponemos ese. Yo soy alocado. Creo que los principios son todos estos. Menos ese, joder. Ya la maté. Vamos a ver. A veces no tienes buena suerte, como yo, que vale verga. No tengo buena suerte. Bueno, sí. Pues, sí se la juego. Tienes que comer rápido, tienes que matarlo rápido, porque esos juegos son difíciles de matar. O sea, comenten en los comentarios. Quiero sus comentarios. ¿Qué tal me está quedando el video? Y si les gusta, yo subiré. Y si no, pues de todos modos voy a subir. Pero poco a poco, pues uno aprende, ¿no? Nadie nace aprendiendo.
eso nunca va a pasar. O sea, un bebé nace y pues no va a aprender a manejar una computadora porque no está aprendiendo, no aprende lo que es. O sea, es un bebé, apenas va a aprender lo que va a hacer. Entonces, ya en corto gané. Ya de hecho, a la ñanga. Entonces, pues yo digo, pues sean felices. Entonces, quiero, perdón por trabar, ya saben. Entonces, los quiero en los comentarios, todos los que quieran dejarme ahí. ¿Qué tal me quedan las frases que estoy diciendo? Voy a subir más, porque mientras estoy jugando voy a decir frases. Esa va a ser mi página de YouTube, inclusive para eso. Entonces, pues por ahora, pues para jugar, ya dicho, y esperemos que ganemos, porque si no, neta, a los dos. Ya tengo dinero, quiero por ahí alcanzar. Tengo una idea. Vamos a crear crea tu propio zombie. Ya creé uno. Este es un amigo. Este es el otro, no me acuerdo. Pero vamos a poner nada más. A ver, piel. ¿Qué ponemos a piel? Vamos a poner verde de árbol. Un perro ladra. Y ese perro nunca me deja dormir, y aparte se escucha y me desespera porque no se escucha en el video, y me desespera porque están ladrando, y a lo mejor escuchan al perro, que a mí es como, oye güey, estoy haciendo video, tú no estás diciendo nada. Es muy cagado. Pero bueno, a ver, vamos a pelabreta. Perdón, pelabrera. No es como el pelo, ¿no? No, es el pelo. Aquí está. Ok, creo que ya terminó la música. Pero pues me quedó chida. De hecho ya me dijeron varios que sí me quedó chido. Entonces pues ya se la saben. Si les gustó mi música, les voy a dejar la página del SoundCloud de la rola que hice. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo y ya me dicen, es como qué hueva la vida. De hecho sí, que tengo siempre hueva. No, vamos a ponerle lentes como soy un nerd. Estoy haciendo un zombie. Vamos a poner traje accesorios, sería como ese. Nah, ese no. No, tampoco. Me parece que quiero. Esa madre que es, parece de esos que se usan las mujeres, una dona, o cómo se llama, no sé mujer. Entonces no sé qué sea, pero ahí vamos a dejarlo. Se ve como mujer, les aviso, no soy puta. Solamente es para hacer reír, porque a lo mejor hay unos que con este video, mi propio video que estoy diciendo, se puedan reír o digan qué cagado. A ver. En la azotea. Terminar. Ok. Y tu avatar se ha creado. Creo que ya actualizaron, no mucho, pero aparte de eso tiene los logros. Entonces tengo que hacer estos logros. Ok, seguridad, antes de muertos, placa. O sea, completa el modo aventura. Ya completé el modo de aventura, ¿no? Completa el modo de aventura. No lo he completado. No lo he completado, entonces, pues, ha sido todo. De hecho, ha sido todo. Las frases espero que les haya gustado. Apenas estoy haciendo videos. Ya había hecho videos, pero pues por estar así con el desmadre, que la fiesta, que todo, es como, chale. Pero por ahora, pues ahora sí ya me voy a guiar más con mis proyectos de YouTube y aparte de mi música. De hecho, ahorita estoy creando una canción, todavía no está terminada, pero la voy a subir para que la vean qué tal. Esta es mía. Pues voy a dejar el SoundCloud de la página de Facebook de las músicas. Pueden compartir en esa página todo lo que quieran de música, incluso música, y aquí pues va a ser blog
de Gameplay, de parte jugando, voy a decir la frase, esperan para grabarme. Discúlpenme. Ah, mira, se guardó mi avatar, qué cagado. Pero bueno, espero que les haya gustado. Apenas soy nuevo, no sé qué decir más, pero poco a poco diré cosas. No es por haber. Entonces, eso ha sido todo. Eso es Kirai, ¿no? Ay, dura mucho, pero 15 minutos para hacer algo. Si no tienes luz, si estás aburrido, al menos estoy divirtiendo por las pendejadas que estoy diciendo, por mi voz, cómo me trabo, no sé, no tengo la idea. No tengo los mismos pensamientos que ustedes, entonces espero que les guste. Ahí les dejo todos los datos e información en la suscripción del video cuando lo suba. Y ha sido todo. Que tengan buen día y sean felices. Y piensen primero antes de actuar, nunca actúen primero porque después lo piensas y dices, chale. Entonces, bueno, tengan buen día y hasta luego.